Senador Pichetto, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias por la deferencia. No, gracias por la invitación. No. ¿En qué punto estamos en la discusión en el Senado del tema tarifas? Estamos en un punto de emisión de dictamen. Hay un dictamen de mayoría que ha logrado los votos necesarios para que el proyecto sea tratado la próxima semana. El día 30 de junio va a ser tratado en la sesión del día miércoles 30. Esa sería la situación desde el punto de vista formal e institucional. Desde el punto de vista político, lo que quiero decir, Eduardo, es que a uno no le gusta hacer leyes para que se veten. Más allá del contenido de la norma, nosotros estuvimos esperando una semana para que el gobierno formulara alguna alternativa de gradualizar la tarifa. Durante los 2 primeros años, el gobierno vino haciendo una adecuación tarifaria razonable, responsable. Nadie dudaba de que la tarifa había que ir llevándola a un precio real. Indudablemente esa tarea la hizo y la hicieron bien, salvo la primera, sustanciación del tema de la Corte que mandó a hacer la audiencia pública. Después, durante el 2017, el gobierno aumentó tarifa. Indudablemente que me pareció razonable el esquema de gradualismo implementado. Yo creo que un 40% de la factura de gas en el mes de abril no es gradualismo. Y al sumarlo, además, a un conjunto de aumentos que presionan y tensionan sobre el ciudadano, sobre la clase media, sobre el comerciante. El bolsillo, directamente. Exactamente. Ahora, el gobierno lo que dice es, a ver, señores senadores, señores diputados, eso ustedes ya lo tenían previsto en el presupuesto del año pasado. ¿Ustedes sabían cuáles eran los gastos? Sí, pero la evolución de los precios, Eduardo, y cuando analizás todo el proceso económico de la Argentina del primer cuatrimestre, cuando te aumentan el ABL el 30%, cuando te aumentan las expensas el 35%, cuando te aumenta el transporte, cuando te aumentan el supermercado, la nafta, el peaje, bueno... A ver, no es solamente tarifa, no estamos hablando solamente de la tarifa del gas, de la luz y del agua. No hay bolsillo que aguante. Y lo que decimos es que el impacto podría haber sido menor, más razonable, si a lo mejor en lugar de un 40 era un 20 y a fin de año otro porcentaje similar. De hecho, aparentemente, el planteo del presidente es seguir aumentando. Mire, se lo voy a mostrar. Esto recién acaba de ocurrir. Sí, lo acabo de escuchar. Título del diario Clarín. A días del debate en el Senado, en medio de la pelea con la oposición, Macri anticipó las tarifas van a seguir aumentando. Está bien, es una definición política. Me parece que lo que hace el Congreso es emitirle un mensaje, más allá del contenido de la norma. Fundamentalmente creo que hay un mensaje también de política institucional del Congreso, de las dos cámaras. ¿Ustedes lo que quieren es que el presidente termine vetando y que pague un costo político? No, tampoco me interesa eso. Estuve esperando una semana una propuesta alternativa, razonable, que nunca llegó. Que nunca además el gobierno se comprometió públicamente a hacerlo, ni siquiera... ¿Y la de Urtubey no sirve? Pero si el gobierno nunca dijo que esa era la propuesta del gobierno, de que esa no la iba a vetar. No hubo ningún tipo de compromiso en términos, digamos, de lo que fue la definición del Poder Ejecutivo. Al último minuto, después de la emisión del dictamen, el bloque oficialista presentó una iniciativa bajando el IVA. Lo que dice el presidente, por ejemplo, que la factura de luz valía menos que un café. Yo creo que la evolución que ha tenido la tarifa se ha puesto en valores razonables. Lo que pasa que indudablemente que todo lo que es dolarización de servicio público, luz, gas, agua, impacta muy fuertemente. Y no ha ocurrido lo mismo con el salario de los trabajadores. Si usted analiza el proyecto de presupuesto que se votó el año pasado para el año 2018, pauta de inflación de 10 a 12, aumentos salariales paritarias en un promedio del 15, dólar 21. Dólar a 19, 20. Sí, pero... todo eso ya no existe más. En diciembre dijeron la pauta de inflación la corremos de 10 a 12, la pusieron en el 15. Bueno, era un camino más razonable, era más lógico. Ya se la están comiendo en estos meses. Yo creo que hoy estamos avanzando decididamente a que el año pueda cerrar entre... No quiero ser agorero, entre el 25 y el 30. Ahora, usted, Pichetto, maneja, digamos, un
un bloque muy fuerte de 25 senadores más o menos. 24. 24, le erré por uno. Y algunas alianzas tácticas que se desarrollan siempre en el marco del recinto. ¿Usted es consciente que con ese bloque, porque creo que el oficialismo tiene 25 también? 25. 25. O sea, su grupo es clave para que salga o no salga una ley, o que para que salga así lo ha sido los 2 años anteriores. O en el otro. Eduardo, hemos trabajado para la gobernabilidad, hemos votado todos los instrumentos económicos que el gobierno planteó al Congreso. El gobierno ha tenido éxito en el Congreso. Hemos votado el 75% de los proyectos y casi el 100% de las iniciativas económicas. Eso es Podría cierto, nombrar en el 2016. Salida del default, levantamiento del cepo, presupuesto, blanqueo, reparación histórica, que fue una tontería, aumentaron el déficit en 1,9 del producto, hicieron cualquiera. En realidad también hay un conjunto de acciones de mala praxis, hay que decirlo. Yo digo que la situación fiscal que heredaron era compleja, que el proceso de tarifa había que ir ajustándolo y llevándolo a precios reales. El país que recibió el gobierno fue desastroso. Nadie desconoce. La economía no crecía los últimos 5 años, no se generaba empleo privado. Ese balance, el gobierno en recesión con inflación. El gobierno debería haber hecho el diagnóstico y el balance, y sin beneficio de inventario, debería haber dicho lo que recibía. De todas maneras, en estos 2 años y medio ha habido algunas acciones, especialmente en los últimos tiempos, que definen una mala praxis. El presidente está preocupado por si se hiciera un atenuamiento de las tarifas, a lo mejor podrían ser 32.000 millones. En una semana... El presidente lo que dice es... ¿De dónde? Si la oposición Eduardo, le dice de dónde sacamos la plata... En una semana de mala praxis del Banco Central perdimos 8.000 millones. Se fugaron 8.000 millones de dólares. Hay un banco que ha sido la cuna de formación de muchos de los muchachos que están allí adentro de la estructura económica del gobierno. ¿El HBC o el JP Morgan? No, el JP Morgan. El JP Morgan. 2 prestigiosos periodistas de la Argentina, colegas suyos. Uno dijo el sábado, en una nota importante en un diario de tirada de los sábados y domingos, 850 millones compraron el día jueves, con un dólar a 19.50, 20. Y el otro, en un diario del mayor tirada, dijo 1.500. A ver, yo no digo que... A mí no me gusta hacer política patrullera, como dice Jorge Asís. Sí. No me gusta hacer denuncias. Lo aporto como un dato económico. 8.000 millones se fueron. No trabajaron correctamente en el Banco Central. Y además, como consecuencia de eso, vamos al Fondo Monetario, que creo que además se apresuraron. Ahora, el Congreso no puede... Yo comparto la visión que tiene Martín Redrado en este tema. Yo creo que el gobierno tenía tenía reservas para afrontar el desafío de la corrida, debería haberlo hecho con otra praxis. El Banco Central tiene a todos los chicos del Ditela, limpiaron a toda la línea, a la línea histórica del Central, a gente experimentada que manejaba la mesa de dinero, a esos lo sacaron. Lo que quiero decir que, a ver, yo digo, nadie rechaza que indudablemente hay que ir avanzando a un sinceramiento tarifario. Lo que digo es, hay nivel de resistencia social para incorporar una masa de aumentos tan fuerte en un periodo tan corto. El gobierno tenía una estrategia, que era un poco el plan que enunció Melconian. Dijo, vamos a perdurar este año. Hasta el Mundial le damos con todo a los aumentos. Después del Mundial aflojamos un poquito, entramos ya en el último semestre y avanzamos decididamente a aumentar un poco el gasto el año 2019, que es el año electoral. Y llegamos bien a las elecciones el año que viene y ganamos. Esa era su estrategia. Lo que pasa es que algo ocurrió camino del foro. ¿No será que... No sé usted, algo pasó esta semana que... y lo digo que pasó esta semana es una falta de confianza de los mercados. Wall Street... Hubo varios temas, internacionales, por supuesto. No vieron venir el calentamiento de la tasa de interés en Estados Unidos. Exactamente. No la vieron, o a lo mejor no lo previeron del todo. Ustedes como oposición, el peronismo, que cuando huele sangre, no me va a negar, cuando huelen sangre son un poquitito como los tiburones. Pero hemos sido totalmente razonables. Les encanta el poder y lo quieren luchar. El que le diga que no quiere luchar por el poder o no quiere ser gobierno, le miente. Yo lo que quiero decir es que este debate de las tarifas, Eduardo, no lo empezó el peronismo, ni siquiera la Cámpora, mire. ¿Lo empezó Lilita?
Lo empezó una diputada importante, la diputada Carrió. Lo empezó el gobernador de Mendoza, Cornejo, que dijo: lo peor que tiene este gobierno es el ministro de Energía. Le hace mucho daño al presidente de la... Y el peronismo miraba como espectadores el desarrollo de un debate entre dos alas del gobierno, el ala conservadora que ajustaba y el ala sensible humanista. Y ustedes vieron la pelota y dijeron: esta es la nuestra y le vamos a hacer... Creo que la oposición no puede hacer de oficialismo, Eduardo. La oposición es oposición. Ahora, hemos sido una oposición responsable, razonable. Hemos apostado y sostenido la gobernabilidad de la Argentina. Hemos votado leyes incluso con mucha dificultad, como por ejemplo el acuerdo fiscal del año pasado, que fue un proceso realmente complejo que terminó con conflicto en la calle. Lo he visto en los últimos días ir a la Casa de Gobierno. ¿Le fue bien? Mire, el presidente Pinedo, el presidente de la Nación y el presidente provisional nos convocaron en el marco de la corrida. ¿A un acuerdo nacional? No. Eso fue coyuntural, dejó esbozado la idea de dialogar en mayor profundidad. Le voy a decir algo más. Yo fui de los que expresó categóricamente que el Congreso no tenía que opinar con carácter previo a la decisión política del gobierno de ir al fondo. El Poder Ejecutivo, como en otros casos, como en el gobierno de la Rúa, como en el gobierno de Menem con Cavallo, el Poder Ejecutivo va al fondo, gestiona el crédito. No es un tema del Parlamento como lo quiere Cristina. No es un tema del Parlamento la autorización previa. Porque después, Cristina busca eso. Eso no va a pasar. No va a pasar. Hay responsabilidad, me parece, en el conjunto de las cámaras. El gobierno puede hacer la gestión, realizar el crédito, sacar el crédito. El Congreso indudablemente va a intervenir, Eduardo, en lo que significa, digamos, el tratamiento de la ley de presupuesto, donde ese crédito debe ser incorporado. El gobierno argentino tiene una autorización de endeudamiento por el presupuesto anterior de 97.000 millones de dólares. Quiero decir que tiene... ¿Cuánto usó hasta ahora de ese presupuesto? ¿40.000, 30.000? Y un poco más, porque ha pagado intereses de deuda. Digamos, la mitad más o menos. 40.000, 45.000. Lo que quiero decir que... Ahora, le agrego algunos elementos que acá hay gente con experiencia que lo acompaña, que sabe mucho de economía, pero yo tengo un equipo económico que trabaja conmigo, que me asesora y que es gente muy sólida. ¿Se puede saber los nombres? Sí, cómo no. Miguel, el que fue presidente, fue ministro de Economía de... ¿Miguel Peirano? Miguel Peirano, Guillermo Michel, trabajo también y dialogo mucho con Marcos Lavagna. Lo consulto permanentemente a Guillermo Nielsen y a Martín Redrado, que son gente con mucho expertise. ¿Miguel Bain también? Con Miguel Bain no. Ah, ok. No he hablado con Miguel Bain, pero también lo respeto mucho como economista. Hay datos que son realmente muy complejos para la Argentina. Cuando uno analiza que el gobierno va al fondo por 30.000 o 40.000 millones y ve que durante el último año se fueron 10.000 millones de dólares por turismo y por tarjeta, y por compra de divisas para ahorro se fueron 17.000, estamos casi en 27.000 millones de dólares. Son datos realmente de una economía muy compleja. El gobierno desreguló el mercado financiero, no puso ningún control a los fondos golondrinas, no estableció ninguna condición, pueden venir y en 30 días irse. Bueno, espere, pero también existió en esta corrida aquel 15% de impuestos sobre las LEVAC. Eso provocó una estampida. Eso fue un error por un problema. Pero eso es un error del Congreso. No, pero a ver, la oposición puede plantear cualquier cosa, el oficialismo tiene que sostener sus ideas. El gobierno kirchnerista con perfil, como a ustedes les gusta definir, populista, jamás se le ocurrió ponerle un impuesto a la renta financiera. Esa fue otra estupidez, porque ellos tienen un problema de culpa, tienen una estructura culposa, algunos funcionarios del gobierno. ¿En serio? Hay alguna sensibilidad que los llevó a hacer el disparate de la reparación histórica, donde le dijo a todos que estaban reclamando judicialmente, todos ustedes tienen razón. No, pará. Hay un litigio con el Estado, ganame el juicio y te pago. No, reparación histórica. Se comieron el blanqueo. Y con el tema de la renta financiera, no podían nunca haber puesto ese impuesto. A ver, el gobierno anterior jamás pensó en poner un impuesto, porque el dólar es un producto escaso en la Argentina.
Y porque los mercados son muy sensibles y porque además los fondos de inversión, la plata que vino, sin ningún tipo de condición, la Baña le había puesto con la resolución 616 la obligación de estar por un año. Y un encaje del 30%, que significa que si invertían 1.000 millones, 300 tenían que ir a un plazo fijo. Y por un año. Ellos desregularon el mercado financiero, vienen y se van. Y además, yo digo lo siguiente, ¿dónde está el expertise del Banco Central que coloca a la Argentina en una fragilidad extraordinaria con vencimientos de 28.000 millones de dólares, 650.000 millones de pesos en un solo día? Y ahora dentro de 30 días, bueno, ahora parece que se avivaron y están tratando de hacer algunos swap, para tratar de comprimir los 30 días que vienen. Dentro de 15, 20 días viene otro vencimiento. A ver, han colocado, digamos, han cometido errores. ¿Son subsanables? Son subsanables. Lo que me parece que también, digamos, la visión de no tener un ministro de Economía, la falta de una centralidad, de saber cómo impactan algunas cosas. Ok, pero a ustedes, a la oposición les vendría fantástico, como anillo al dedo, el veto del presidente, ¿no? Pero mire, la verdad que yo no pienso de esa manera, porque es una visión destructiva. Yo lo que creo que, y tampoco dramatizo con eso, mire, la expresidenta, en un momento determinado, la oposición en el año 2014, o 13, no me recuerdo bien, con el Grupo A, ¿se acuerdan del Grupo A? Sí, claro. Que habían ganado la mayoría en las dos cámaras, después de la derrota del 2013. Sí. Le mete el 82% a los jubilados. Sí, al otro día que salió la ley, fue y la vetó. Yo desdramatizaría el acontecimiento. A ver, claro, porque ellos pocos recuerdan que Cristina perjudicó a los jubilados en eso. Tiene poca resistencia a la frustración. Y gobernar es complejo en la Argentina, es un país difícil. Y bueno, y hay que tomar decisiones en el gobierno. Y además, no hay que descalificar a la oposición como demagoga, como opositora, como que quiere un golpe. Porque en el fondo es repetir la experiencia del gobierno anterior a veces. Pero a algunos les encantaría Macri en helicóptero. No me hago cargo de eso. Pero porque... usted sabe, tiene compañeros en el Senado que les encantaría. Tiene una señora sentada ahí que le encantaría que Macri se vaya en helicóptero. No voy a ser de comentarista. Cada uno se hace cargo de sus acciones. Yo tengo un bloque de senadores que ha actuado con alta prudencia y responsabilidad. No, eso es cierto. Porque además respondemos a los gobernadores, que tienen que gobernar. Eso es cierto. Y tratamos de cuidarle también. El concepto de gobernabilidad es amplio. Tiene que ver con los gobiernos provinciales. Y cuando acordamos cosas o las llevamos adelante, también estamos velando por el interés de las provincias, por la gobernabilidad, los recursos fiscales de los gobernadores. La gobernabilidad no es solamente del presidente, es de ida y del vuelta, gobierno, claro. Es de todos. Exactamente, y ha funcionado eso en la Argentina. Y yo le voy a decir algo. El gobierno se desconecta después del resultado de octubre. Pierde el diálogo con el Parlamento. Hay situaciones donde los actores principales del gobierno, como el caso del presidente de la Cámara o el propio ministro del Interior, eran actores de diálogo, se corren del escenario. Hay como una especie de corte del diálogo institucional. Y eso se nota también. Se centraliza mucho la acción del gobierno. Digamos, yo lo que digo es que esto ha ocurrido y bueno, indudablemente que ahora estamos frente a una situación y una instancia donde la idea de la sustentabilidad política es un factor central. El fondo lo que debe estar mirando también, más allá de los números y de los requisitos formales o condiciones que va a imponer. Es cómo se comporta la política. Pero por supuesto, cómo se consolida un acuerdo en términos, digamos, de los distintos sectores de la sociedad, donde me parece que no sé si alcanza solamente con la política. Yo creo que hay que comprender al mundo empresario, al mundo sindical. Hay que hacer un diagnóstico correcto hacia dónde vamos, porque si los recursos que se van a obtener para el fondo son para cubrir corridas de los muchachos que vienen a poner en LEVAC, que además el sistema de LEVAC lo hicieron fuera del sistema bancario, lo cual es harto peligroso, porque con los bancos el Estado tiene capacidad de dialogar, negociar, prorrogar. Ahora, los que vienen de afuera y ponen la plata les interesa solamente la renta. A intereses del 36 o al 40,
han armado una bomba de tiempo. Esto no es atribuible ni al gobierno anterior, porque además, ¿sabe qué hicieron? El sostenimiento de un tipo de cambio bajo, que es nocivo para las exportaciones y es nocivo para la producción de la Argentina, de la principal actividad argentina que genera divisas. Pero somos como la gata Flora, cuando el dólar está bajo porque está bajo, cuando está alto porque está alto. ¿No? El éxito de un modelo económico en la Argentina está ligado a un tipo de cambio competitivo. Cada vez que se sostuvo un dólar bajo, indudablemente que la Argentina entró en un proceso de crisis terminal. Pasó con la convertibilidad. ¿Y ahora cómo está? ¿Está bien? ¿25? ¿Le parece bien o tendría que estar más alto? Yo creo que es un valor que el mercado lo ha fijado ahí. Puede crecer un poco más. ¿Es el mercado el que lo fijó ahí o el Banco Central que dijo, yo vendo 5.000 a este precio, vengan a buscarlo? Tardíamente salió a poner lo que tenía que poner y tenía que haber dejado correr y después ponerla. Pero bueno, eso son técnicas de banqueros del Banco Central. Pregúnteselo, invítelo a Redrado. Está invitado un montón de veces. Pero porque él sabe y porque él es un especialista en ese tema. Él manejaba la mesa, él bajaba y trabajaba en la mesa. Cuando era presidente del Banco Central. Sí, señor. ¿Qué opina de la intervención del PJ? Ahora el fiscal Dilelo dice que no, que hay que volver atrás. Bueno, estamos a la espera del fallo de la Cámara. Yo no quiero hacer tampoco una valoración sobre las personas. Son decisiones que ha tomado la jueza federal de primera instancia. Hoy está... ¿No le cae bien Barrio Nuevo? No, tengo buena relación. Yo tengo relación buena y además no descalifico a la gente y respeto a gente que tiene trayectoria. Tengo muy buena relación. Okay. Y también pienso bien de Gioja. Lo que digo es que hoy el peronismo requiere de un proceso de reconstrucción. Yo opino que hay que recuperar la idea del centro, la del centro nacional. Yo estoy trabajando y tratando de ayudar a la reconstrucción de un espacio político que permita, en el año 2019, que tengamos candidaturas de ese centro nacional del peronismo que expresen un cambio. El otro día lo vi con Hugo Quintana, ¿no? En esa presentación del M21, del movimiento... En realidad fue una invitación de la revista. De la revista, sí. Que dirige Hugo Quintana y fue un acto importante. Sí, muy importante. Lo transmitimos parte. Lo vi a usted y Urtubey. Sí. ¿Esa es la fórmula para el 19? No tenía que ver con... ¿Urtubey presidente, usted vicepresidente? No tenía que ver con lanzamiento de candidaturas. No, ya lo sé, pero digo... No, es una figura realmente interesante, como también yo tengo una visión realmente muy positiva de Sergio Massa. Digamos, son figuras jóvenes, que tienen experiencia, que han demostrado actitud. Bueno, por ahí va el camino. ¿Usted imagina, por ejemplo, un paso con Massa, Urtubey, Randazzo, sí, hay otros nombres, De la Sota... Hay otros nombres, De la Sota, Schiaretti, el propio gobernador de San Juan, que es una figura nueva, también interesante. Y lo que quiero decir es que el peronismo tiene... El Partido Justicialista, tiene figuras relevantes que gobiernan de una etapa generacional realmente muy interesante, que tienen una estética social muy adecuada también para volver a recuperar la confianza de los sectores medios, para tratar de corregir algunas cosas, tener una visión más moderna de un capitalismo moderno, de no cometer los errores que cometimos en el último periodo. ¿Con Cristina o sin Cristina? Yo creo que el proyecto tiene que tener unas figuras nuevas. ¿Sin Cristina? Usted me lleva a lo personal. Yo trato de pensar en términos de bloque de ideas. Y yo lo que le digo es que mi visión tiene que ir acompañada de un proceso de cambio, de una generación nueva, de figuras nuevas. Indudablemente... bueno, listo, ahí ya me dijo todo. Ya le dije todo. Bueno, está bien. Entonces me tomo de eso. Entonces, figuras nuevas, con ideas nuevas... Supuesto, lo vengo diciendo desde hace 2 años. Y yo creo que 12 años en la vida de un país, un ciclo demasiado largo, con sus aciertos y sus errores, con tiempos realmente de crecimiento positivos y circunstancias que pueden ser cuestionadas críticamente, ya están más para la mirada de la historia que para seguir, digamos, en el proceso de la competencia electoral. El problema de Latinoamérica y el problema de la Argentina es que los países no saben qué hacer con los expresidentes. Algunos países. El nuestro... Casi todos. Si quiere le nombro. Ecuador. En Chile funciona perfecto. En Chile funciona bien. Tienen otro proceso político-cultural. En Bolivia Evo eterno. Para siempre. Evo eterno. Está bien, pero ahí lo resolvieron también muy bien. Sí, lo resolvieron.
¿Cómo lo no? lleva a la cárcel. Pichetto, No, Brasil, por ejemplo. Brasil es un tema claro. complicado. tal vez la clave, dicen muchos, para resolver los problemas de fondo sean las políticas de Estado. Eso implica reservar algunos temas, sacarlos de la competencia electoral y acordar grises entre toda la dirigencia política. Si ustedes llegan al gobierno en el 2019, ¿qué mantendrían de las actuales políticas del presidente Macri? En primer lugar, me parece que hay un acierto en su política exterior. Me parece que la tarea, incluso del propio presidente, en materia de volver a reencontrarse con el mundo occidental, con Europa, con Estados Unidos, me parece que ha sido altamente positivo. La búsqueda de inversiones, que lamentablemente no vinieron. El gobierno tiene una visión también, en cierta medida, que todavía no comprendió algunos procesos que en el mundo se están dando. Así como hubo un esfuerzo del presidente por interrelacionarse y volver a recuperar confianza, el mundo también estaba cambiando. El mundo de Obama, de este mundo, digamos, de la globalización, se cae con el Brexit, se cae con el triunfo de Trump, empiezan a haber procesos de cambio en Europa, crecen las identidades nacionales, hay defensa de las industrias, del trabajo de cada país. Es un mundo más complejo. O sea, la política internacional la mantendría. La política internacional la mantendría. Sí, la mirada de un capitalismo moderno, no financiero, de un capitalismo de intercambio, ojo, inteligente, no de apertura estúpida para que suplanten trabajo argentino por chino. Digamos, un capitalismo que permita a la Argentina vender su producción, que cuide sus industrias, porque la pregunta es, ¿dónde va la gente cuando la fábrica del conurbano cierra? ¿A dónde va? Va a la miseria, va a la marginación. ¿Es sostenible el proceso de asistencialismo que tiene la Argentina con muchas mujeres y hombres en el sistema de la UH o de las pensiones por discapacidad si no hay una Argentina que crezca un 4 o un 5% anual durante 10 años? No sé si es ¿puedo hacer sostenible. una pregunta, por favor? No estoy hablando de que hay que eliminarla. no. Lo que estoy diciendo es que para sostener ese modelo casi nórdico de gasto social del 62% del presupuesto, hay que tener un país que crezca. Hay que tener ingresos nórdicos. Nórdico sin las prestaciones del norte. Nórdico solamente en términos... En términos, digamos, de asistencia Pero, directa con un cheque del Estado, digamos, a 10 millones de personas. Gente, pero hay 7 millones de jubilados. Es un modelo social complejo. Difícil. El problema que uno tiene que analizar y plantearse como debate en la Argentina es la sustentabilidad en el corto y en el mediano plazo. Lo que digo es, para que eso ocurra en la Argentina tiene que crecer. Tenemos que tener un proceso de desarrollo y Yo crecimiento. le quiero hacer una pregunta que para mi gusto, para mi situación de hoy es muy importante. Mire, en Europa, en Italia en particular, hay una revisión muy interesante de la presión fiscal, sobre el tema presión fiscal. Es muy alta, está por encima del 40 y tantos % en Italia, y el nuevo gobierno italiano, el que acaba de asumir, o asumirá en los próximos días, pero no asumió todavía, dice, bueno, hagamos una cosa, pongamos una flat tax, una tasa fija. Así evitamos la evasión, evitamos que la gente deje de pagar. Pagan todos el 20%. Y punto. Pero pagan todos. No es que paga el zoológico, como paga en Argentina. En Argentina paga el zoológico. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Estoy de acuerdo. Gracias. Estoy de acuerdo. Cuando uno analiza, digamos, el proceso de la economía en negro, las zonas ocupadas de la Argentina o liberadas, las saladitas, a ver, digamos lo que es el... ¿Sabe cuál es el gran tema del debate argentino de cara a la presidencial del 2019? A ver. ¿Qué se hace con la provincia de Buenos Aires? Vuela por el aire Buenos Aires. No la van a poder ocultar con las buenas formas de la gobernadora, que hace un esfuerzo importante. El problema de la provincia de Buenos Aires es harto complejo. El crecimiento desmesurado de las villas, la migración interna, la migración externa que presiona sobre Buenos Aires. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que explota la provincia de Buenos Aires el año que viene? Yo digo que es de una complejidad y la resolución de ese tema forma parte de la resolución de los problemas argentinos. Esto es un tema central. Ahora, si se hace el debate en estas, digamos, ediciones de debate... Es por yo ley. creo que debería es obligatorio, es por ley. Sí, está bien. Pero debería haber un punto que es
provincia de Buenos Aires. El Trabajo conurbano, en negro, Ahora, trata de senador. personas, saladitas, la seguridad, el narcotráfico, los barrios, el crecimiento de la villa, los migrantes delictivos, los que ingresan porque son pobres de extrema pobreza, todo lo que el Estado argentino se hace cargo. Ahora, senador, cuando uno ve la economía hoy, incluso la economía de los últimos, si quiere, 70 años, el problema sigue siendo el déficit fiscal, digamos que... Sí, sin duda. Y, Claro, y sin en duda. ese sentido, senador, uno ve el proyecto que van a aprobar o que van a tratar en la Cámara del Senado la semana próxima y, en definitiva, amplía el déficit fiscal. Sí, O sea indudablemente que y tiene lo un que se le critica impacto es que no compensa lo que infinitamente pierde. menor que los 8.000 millones que se dejó llevar Sturzenegger. Pero lo amplía, ese es el tema. Está bien. Lo amplía, pero indudablemente, ¿sabe lo que se amplía acá? Hay resistencia social para poder... Hay capacidad para soportar todo lo que le comenté al principio del programa. No, todo bien, pero ¿cómo Es se paga posible eso? que la clase media, que ha sido el gran electorado que votó este gobierno, soporte... No, pero eso está de acuerdo, pero ¿cómo se paga entonces, eso? lo que digo, yo no estoy diciendo congelemos, porque de última también lo que hay que determinar claramente es que el proyecto que votó diputados se actualiza por inflación. Tampoco congela, No, claro. actualiza por inflación. Lo que estoy diciendo es un poco más de gradualismo. Nadie le está diciendo que frene. Un poco más de razonabilidad para esta etapa de estos 4 meses que fueron muy fuertes. En menos de una semana hubo una devaluación directa de casi el 22% y traslado a precio en los supermercados del 15%. No, ya eso sí, eso está claro, pero el problema es de dónde sale la plata. Bueno, O emitimos más, llamamos a la Casa de la Moneda, emití y tenemos más inflación. hasta ahora lo han venido sacando con endeudamiento externo. Pero se acabó eso. Sí, se acabó la posibilidad, claro. La guita no viene, Ya no excepto viene. que nos Basta. preste el fondo. Yo creo que tenía mercado la Argentina. Yo creo que, si bien había una semana compleja con el aumento de la tasa americana, la Argentina tenía todavía capacidad de endeudamiento en el sector privado. Creo que ir al fondo lo encorseta más al gobierno. Senador, Pero me bueno, permite- a lo Son mejor visiones. el gobierno tiene una información que yo No, pero de carezco. hecho Claro. aparecieron 2 fondos bancando la turbulencia. En pesos. 2 fondos ¿Cómo? privados. Es muy extraño eso. ¿No es cierto? Es muy extraño. Hay cosas que son extrañas en Argentina. Los Eso fue botes. extraño. Permite hacer una Los pregunta. botes al Eso fue 20% extraño. en peso es un milagro de... Por es eso. un milagro. Es una jugada maestra de Es una Caputo. cosa... Para el presidente es una Bueno, jugada bueno. maestra de Caputo, de Está Luis bien, Caputo. pero resulta casi, diría... Eduardo, Poco creíble, salvo que haya un compromiso de revalorización de esos botes en algún determinado tiempo, que el Estado argentino le garantice... A ver, algo hay porque no es razonable. ¿me Sí, permite, adelante, senador, doctor. hacerle una pregunta? Mucho Lo gusto. saco un minutito de lo económico igualmente. Lo llevo un minutito al plano judicial, al plano jurídico. ¿Cómo no? Quisiera saber en Senado cuál es el estado de la ley de extinción de dominio. Totalmente, qué bien. Está bloqueada la ley porque... ¿La bloqueó usted? No. Yo no soy el dueño No, porque del lo Senado. acusan, Bueno, me lo acusan a usted Me acusan de todos los de males. bloquear esa ley en Pero de especial. ninguna manera. Le cuento. No, le cuento, porque tengo Es en importante esto... el plano de vista No, Sí, profesional. claro que es No, importante. claro. Hay que hacer una ley de extinción de dominio, pero hay que hacer una ley de extinción de dominio que no sea la conarepa de Videla. A ver, lo que digo es que el proyecto que vino de diputados indudablemente era muy difícil desde el punto de vista de garantías mínimas. La mera sospecha determinaba apoderarse de los bienes de cualquier persona. Me parece que la Argentina tiene un Estado de Derecho. Lo que digo es, el Senado construyó una alternativa que tiene que ver con determinadas instancias del proceso penal. Digamos, cuando se eleva a juicio ya hay una presunción de certeza más cercana, más ligada a la responsabilidad. Eso es lo que instrumentamos en el Senado. No ha habido nunca un compromiso, porque había una media sanción de diputados y hay un dictamen del Senado que avanza con un esquema de mayores garantías. Actualmente está en comisión en Senado. Está en comisión en el Senado y es un tema que indudablemente me parece que habría que ponerlo de vuelta en el escenario y recomponerlo y tratar de ver si hay un acuerdo a que lo que vota el Senado va a ser votado también en la Cámara de Diputados. Hay alguien que le puso una patita encima al No, proyecto. no es así. Me parece, No me es parece. así. La última pregunta. Eduardo, La última... Además, no me atribuya
tanta capacidad o tanto poder. No, que poder tiene, y que es uno de los hombres clave de la política hoy por hoy, no hay duda. Y lo hemos utilizado para tratar de apoyar, digamos, la gobernabilidad. Eso se notó, eso se notó. No de otros sectores, pero eso se notó. Ahora, última pregunta, me quedan 2 minutos. ¿Por qué va a votar a favor del aborto? Tengo una visión de que las sociedades modernas reclaman nuevos derechos. Si uno analiza los principales países desarrollados, este tema ya está superado, es un debate viejo incluso. ¿Pero es un derecho terminar con una vida por nacer? Bueno, esa es una visión más ligada al dogma, a posiciones más rígidas que... Es un tema de conciencia, yo respeto lo que usted piensa. No, yo respeto lo que yo usted creo que piensa. este no es un tema que pueda encorsetarse de la política. Yo tengo una visión más laica del Estado. Creo que las mujeres han cobrado un protagonismo en la sociedad, el derecho a decidir. Me parece que no van a haber más abortos porque hace una ley, como tampoco hubo más divorcios cuando se votó la ley de divorcio vincular, porque además las que sufren la falta de una estructuración por parte del Estado, estos son las más pobres, las mujeres más de menores recursos que terminan a lo mejor en situaciones casi de riesgo de pérdida de vida. Por un montón de argumentos como eso voy a votar. Yo no hubiera querido dar este debate, no creo que era oportuno. Yo creo que el gobierno pone trampas cazabobos. ¿En serio? Sí, se ¿La levanta... ley del aborto para usted es una No, trampa lo que digo que no estuvo en la agenda... Escúchame, Eduardo, no me malinterprete. No estuvo en la agenda de ningún debate presidencial ni tampoco parlamentario de medio tiempo. Esto fue un momento y una coyuntura política donde había algunos problemas y el gobierno encaró esta agenda de nuevos derechos. Que era una bomba de humo para No, yo no digo que sea una bomba de humo, ni tampoco delegitimo el reclamo del colectivo de la mujer que plantea y reivindica este derecho. Lo que digo es que yo no lo hubiera puesto porque hay otros temas de mayor envergadura. Si usted me pregunta, no lo hubiera puesto. Ahora, o sea, el gobierno lo puso. A ver, para el usted, gobierno lo puso. Entre aborto y tarifas, usted se queda con tarifas. No, yo no hubiera puesto este tema. Okay. Yo hubiera abierto una discusión un poco más amplia, lo hubiera incorporado en el marco de una agenda previa donde hubiera comunicado a la sociedad. Me parece que este tema requería un poco más de sensibilidad. Ahora, puesto en debate, si usted me pregunta qué voy a votar, voy a votar positivamente. Me queda claro. Le agradezco infinitamente. Gracias a usted, haber venido, Eduardo. Y muy amable a todos ustedes. Es muy amable. Gracias.